Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. CFEA te invita a hacer ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más grande que estar a tus pies. Como cuerpo de Cristo debemos de identificarnos con nuestros hermanos. Debemos de participar en esas necesidades. Y por supuesto, Dios se glorificará. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente, hoy jueves, de poder meditar en su palabra. Pero antes de empezar vamos a pedir que el Señor nos guíe para que podamos hacerlo con su respaldo y su bendición. Padre, en el nombre del Señor Jesús, no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros, si tu presencia, Señor, no está con nosotros. ¿A dónde iremos, oh Dios? Únicamente dependemos de ti para todo. Y en esta preciosa noche, Señor, donde ya casi ha terminado, Señor, este día, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones abundantes sobre nuestras vidas. Hemos comido, hemos salido, hemos estado con bien de regreso a casa, Señor. Y en esta oportunidad queremos meditar en tu palabra. Danos tu bendición, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú dices a través de esta palabra que nos has dejado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a platicar sobre el tema que conocemos a través de toda la Escritura. Es un tema en el que vemos la manifestación del Señor en nuestra vida. Es la generosidad. ¿De quién aprendemos nosotros a ser generosos? Pues de quién otro si no es de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra podemos nosotros entender lo que el Señor establece en relación a la generosidad. El gran ejemplo que nosotros tenemos siempre es con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahí en la Escritura, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 10 y versículo 38. La palabra del Señor nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice entonces la Escritura que él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Es un ejemplo que el Señor nos da, y que en el reino de nuestro Señor Jesucristo debemos de aprender a conducirnos de la manera que Él nos enseña. Ser generosos no necesariamente lo traemos en nuestra naturaleza humana. Debemos de aprenderlo y debemos de conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo como nos lo dicta en los 4 evangelios. Pero también en las diferentes epístolas vemos que los apóstoles también continuaron el ejemplo. Y hoy estamos nosotros en esta oportunidad para poder aprender lo que la palabra nos dice.
El Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y Él es el ejemplo. El Señor sanó, el Señor libertó, el Señor dio de comer a muchas personas. El Señor nos enseñó algo muy importante, a tener compasión de los demás. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo que pone en el creyente dar una ofrenda, apoyar, dar una ayuda a aquel que lo necesita. Desde que hemos venido al reino de nuestro Señor Jesucristo, el creyente debería de tener en su corazón la disposición para hacer el bien. Y algo muy importante que vemos en la palabra del Señor es que no debemos de esperar nada a cambio. También debemos de entender como generosidad es un valor que también podemos compartir tiempo y poder compartir ayuda a nuestros semejantes, no necesariamente solo de una forma económica. La generosidad no tiene límites. La generosidad es hacer el bien en todos los aspectos, en todos los sentidos, como vemos en la palabra que hemos leído. Este anduvo haciendo bienes. Luego nos dice, y sanando a todos los oprimidos por el malo. Hacer bien no tiene límites. Debemos de hacer el bien a todo aquel que nosotros veamos que necesita y que nosotros obviamente podamos apoyarlo en lo que necesita. La palabra del Señor es abundante en este tema y el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, que siempre se compadeció de aquellos que necesitaban de su ayuda, aquel que estaba enfermo, aquel que se encontraba con hambre, aquel que tenía un problema físico como el no ver, el ser sordo, tenía un hombre, su mano, que necesitaba que el Señor restaurara su mano y el Señor lo hizo. Entonces vemos en las Escrituras diferentes formas cómo el Señor anduvo haciendo el bien en esta tierra. La palabra nos dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí la palabra del Señor nos enseña que ya no es algo que venga de la naturaleza humana, sino que es fruto del Espíritu Santo. Algo que nosotros podamos leer aquí en la palabra es bondad, justicia y verdad. Nos habla de tres aspectos importantes en relación a lo que hemos leído, es decir, el fruto del Espíritu Santo. Ya nuestra forma de caminar, nuestra conducta debe de cambiar y regirnos a la vida del Espíritu. Si nosotros leemos aquí esta palabra y la entendemos y la llevamos a la acción, es porque definitivamente ya el Señor está haciendo algo especial en cada una de nuestras vidas, porque definitivamente le estamos dando ya el espacio a la vida espiritual. Esto únicamente proviene de Dios y es por Él que nosotros podemos hacer este trabajo. Bondad es la generosidad del corazón y de acción. La palabra bondad aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y es lo que vamos a ver en esta noche. También se menciona en el versículo de Efesios 5:9 la palabra justicia. Tiene que ver con nuestra conducta también, la cual debe de ser justa. Tenemos que ser ejemplo en conducta con todos los demás. Primera de Pedro nos lo dice, considerando vuestra conducta casta
y respetuosa. Dios realmente nos dice que nosotros debemos de considerar cómo es nuestra conducta ante nuestros compañeros de trabajo, cómo es nuestra conducta en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo realmente nosotros nos comportamos. A la luz de la palabra nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es algo importante que nosotros debemos de revisar. ¿Cómo verdaderamente estamos caminando en este mundo? ¿Estamos agradando al Señor en nuestra conducta? El comportamiento nuestro debe de ser y de actuar de una forma diferente de aquellos que no conocen al Señor. En nuestras actividades y forma de vida debe de ser algo de lo que nosotros podamos caminar de una forma natural, porque ya es un estilo de vida diferente que hemos aprendido a caminar en el Señor. Vamos a leer ahí Romanos 15, 14. La palabra del Señor nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es importante recalcar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí leemos que nosotros debemos de estar llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, si encontramos a alguien que no esté actuando, que no esté haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor demanda, podemos ir y poder amonestar a aquel que no se conduce de esta manera, porque se supone que nosotros vamos a ser ejemplo en nuestra forma de caminar. Recordemos que si el Señor nos ha llamado a su reino, estamos representándolo a Él aquí en esta tierra, y nuestra conducta debe de ser de una manera distinta. En el reino de los cielos se hace lo que está establecido por el Señor. Ya no estamos en nuestra carne, ya no estamos en lo que nosotros pensamos o creamos que es lo correcto. En el reino de los cielos vamos a hacer lo que a Él le agrada, porque es la palabra del Señor a la cual debemos de estar sujetos, y debe de ser el espejo en el cual nosotros nos vamos a ver. Por eso precisamente dice la palabra del Señor que podemos amonestarnos los unos a los otros. Podemos ver cómo nos conducimos y realmente ordenar aquello que no hayamos corregido. Nosotros debemos de caminar haciendo lo que es agradable al Señor. La palabra nos dice aquí en este versículo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. No es que tengan bondad, sino que están llenos de bondad. Es algo que debe de abundar en nuestra vida, y por eso precisamente la palabra generosidad es algo que debe de estar y ser parte nuestra para poder ver en qué nosotros podemos apoyar a aquel que necesita algo. La bondad es la generosidad del corazón que nos conduce a la acción benéfica hacia los demás. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor.
La bondad es una de las expresiones de la manifestación de Dios en nuestra vida. El Salmo 68:10 nos dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Cómo realmente el Señor va a proveer al pobre? Por la bondad nuestra. Recordemos que el Señor es el que pone el querer como el hacer, el sentir de las necesidades de aquellos nuestros hermanos, de aquellos que tengan alguna necesidad. El versículo es claro y nos dice: por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. A veces hemos escuchado que alguien hace un gesto de generosidad con nuestro hermano, pero es precisamente lo que leímos al inicio, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso la palabra del Señor nos habla que Él es el que provee al pobre a través de la vida de nosotros. Cuando algún hermano tiene y por supuesto en su corazón está el anhelo, el deseo de poder compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado, Dios realmente va a poner a través de su Espíritu Santo quién es aquel que tiene esa necesidad. Y por eso la palabra nos dice que por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El hecho de ser generosos es de poder llevar algo a aquel que lo necesita. El Salmo 27:13 también nos dice algo muy especial: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, también se puede traducir, me hubiera yo desanimado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Todos hemos visto y hemos participado de las bendiciones del Señor y por supuesto de su bondad. Es algo que cada uno puede decir que por su bondad hoy nosotros pudimos sentarnos a la mesa y comer esos alimentos que el Señor proveyó. Las bendiciones del Señor son abundantes. Él nos provee la salud, Él nos provee nuestro trabajo y precisamente nosotros debemos de estar conscientes que es bondad del Señor. Todos esos atributos y beneficios se los debemos a Él y por eso como hijos de Dios que estamos en esta tierra debemos de continuar con ese anhelo y ese deseo de parte de Él, que nosotros podamos compartir lo que Él nos ha dado con aquel que está pasando alguna aflicción o alguna necesidad. La bondad del Señor nos sostiene y nos da ánimo en medio de las pruebas. La bondad es manifestación de generosidad en hechos concretos, porque es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y generalmente también lo vemos en toda la iglesia. Según el versículo nos dice que ellos estaban llenos de bondad y de todo conocimiento, por lo tanto también estaban con la capacidad de poder conocer a través del Espíritu Santo las necesidades que se presentaban en la iglesia. Es por eso que nosotros podemos ver que la obra del Espíritu Santo en el creyente es algo especial, porque es Dios mismo morando en cada uno de nosotros, haciéndonos el sentir de la necesidad
que de aquella familia está pasando. Cuando el creyente se despoja de esta carne y le damos el espacio al Espíritu Santo, es algo importante que nosotros debemos de entender, que el Señor está trabajando en nosotros y que vamos en el proceso de la perfección, que vamos en ese proceso de la madurez, de poder entender las cosas, que somos una familia, que es un reino, que es algo especial que el Señor ha hecho en nuestros corazones. El Señor nos permite de una forma amplia de poder conocer la necesidad de los demás. También vamos a ir ahí al libro de Gálatas, al capítulo 5 y verso 22, y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Vemos entonces aquí que la bondad está como fruto del Espíritu Santo. Debemos de dejar claro que no es un esfuerzo personal, que no es algo que nosotros querramos hacer por nosotros mismos, sino que es precisamente la regeneración que el Señor ha hecho en nuestro espíritu y es el fruto que le agrada al Señor. Esta es la conducta, es la forma en que debemos de caminar agradando al Señor. El Espíritu Santo produce en el creyente virtudes que son manifiestas en nosotros y que precisamente manifiestan a Cristo. Es un estilo de vida, es un estilo diferente que el creyente manifiesta. El fruto del Espíritu Santo puede agruparse en virtudes que manifiestan una correcta relación de vida con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Benignidad es la expresión de la generosidad, esta virtud manifestada en todo el ministerio que el Señor llevó a cabo aquí en esta tierra. La palabra del Señor nos dice, volviendo a Efesios en el capítulo 5 y versículo 9, nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y nos habla justicia y verdad. Los que ya conocemos al Señor, creo que debe de ser parte muy especial de nuestra forma de ser. Debemos de actuar con justicia, con verdad y por supuesto con esa bondad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses en el capítulo 1 y versículo 11 nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. De acuerdo a lo que hemos leído, aquí nos habla que el Señor primero nos hizo un llamamiento, pero que debemos de cumplir todo propósito de bondad y de toda obra de fe. ¿Cómo se va a hacer realidad en nuestra vida? La misma palabra nos responde y es con su poder. Nosotros debemos de ver cómo está nuestra vida, si realmente estamos caminando en lo que el Señor quiere que nosotros avancemos. Ya el estar molestos, enojados con nuestros hermanos debe de quedar a un lado. Nosotros debemos de actuar de acuerdo a lo que el Señor nos está llamando y debemos de cumplir estos propósitos,
ser bondadosos y obrar de acuerdo a la justicia y la fe. Es algo que el Señor se agradará mucho que nosotros podamos conducirnos de esta manera. Por supuesto, ya lo hemos dicho, las obras de la carne deben de hacer morir, esas deben de quedar a un lado y darle vida, darle paso a la vida del Espíritu Santo. Recordemos que no es nada agradable que nosotros podamos sujetarnos a la vida y a la palabra del Señor que nos ofrece. Es voluntariamente, es a través de su Espíritu Santo, es que nosotros rindamos a Él totalmente nuestra vida. Si nosotros hemos resucitado ya con Cristo, debemos de dejar aquellas cosas atrás. Las cosas de la carne deben de quedar atrás. Hemos renacido a un reino muy especial, a un reino que hemos sido llamados, donde estamos viendo prácticamente una forma de vida, un estilo de vida totalmente diferente. El Señor nos demostró su generosidad haciendo bien a todos aquellos que se le acercaron. Si nosotros ponemos atención a lo que hemos leído aquí en 2 Tesalonicenses nos dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, es decir, hay una intercesión que debemos de hacer para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Aquí la intercesión debe de ser que nosotros podamos cumplir esos propósitos para el cual el Señor nos llamó. Nosotros debemos de orar para que en la iglesia y para que en nosotros mismos sea una realidad de vida estos principios. Nosotros debemos de estar prácticamente con el anhelo, con el deseo de ser participantes de esta vida, de ser transformados para poder llevar fruto en abundancia que el Señor le agrade. El Señor realmente nos enseña a través de los evangelios cómo realmente Él obraba de una manera especial. Los enfermos de diferentes necesidades que venían a Él fueron sanos. Aquellos que venían atormentados por demonios fueron libres. Y por supuesto, aquellas familias que tuvieron la muerte de algún ser querido, como fue Lázaro, el Señor tuvo a bien hacer un gran milagro en aquel hombre. Lo resucitó, lo volvió con sus seres queridos. Aquellas hermanas que le pidieron al Señor que viniera porque su hermano estaba enfermo, el Señor hizo un milagro en él. El Señor realmente obró para gloria del Padre. Por supuesto, la resurrección de Lázaro trajo nuevamente aquella alegría a la familia y de poder continuar de la misma manera que estaban viviendo, pero con algo especial y algo diferente, porque Dios había hecho un milagro de volver a la vida a Lázaro. Es decir, Él siempre estuvo presente en esas necesidades. Y también recordemos que Él estuvo presente con aquella viuda de Naín. Se nos habla de que es una viuda, había perdido a su esposo y su único hijo se había muerto. Dios también obró un milagro de resurrección. Cuando nosotros vemos estos casos, Dios se compadeció de aquellos seres que tenían tristeza, que tenían un momento de aflicción en su corazón. No los dejó así únicamente. Él fue el que las consoló, en este caso a la viuda, a las hermanas de Lázaro. Él llegó con ellas y prácticamente lo que necesitaban era un milagro
y Él lo hizo. Por eso el hecho de que nosotros estemos viendo en esta noche esta generosidad que el Señor hizo, le devuelve el ánimo, nos devuelve realmente nuestra vida, nuestra alegría de aquella persona que por alguna razón le han dado un mal diagnóstico en cuanto a su salud y el Señor la sana prácticamente, aquella persona vuelve a la vida nuevamente. Por eso debemos de aprender que las cosas en el Señor son totalmente diferentes, que las cosas en el Señor toman un cambio totalmente diferente porque Él precisamente nos ayuda y nos permite ser bondadosos, a ser otras personas en la vida de su Espíritu. Debemos de seguir su ejemplo, debemos de estar en los momentos de necesidad con nuestros hermanos, debemos de estar con ellos en esas aflicciones y debemos de reflejar esa generosidad. Debemos de compartir un pan, un plato de comida. Escuchamos por la radio un testimonio muy especial, escuchamos algo que de verdad podemos de ver varias cosas en este testimonio, porque nos informó nuestro hermano que no tenían absolutamente nada que comer y él dispuso en su corazón orar toda esa noche, pasar delante de la presencia del Señor por la necesidad que estaban teniendo. No tenían nada que comer, nos lo dijo, y prácticamente al llegar la mañana siguiente tocaron a la puerta y al abrir la puerta su vecino se acercó con él y le dijo que le acompañara para poder comprar la comida necesaria que ellos quisieran tener. Aquí nosotros vemos que realmente la persona necesitada fue precisamente al lugar donde tenía que ir, al Señor. El Señor respondió su oración. El Señor pudo obrar de una manera distinta y especial en esta vida. Aquel vecino que posiblemente no estaba consciente de la necesidad que estaba pasando el hermano, a través de la oración hizo que el Señor lo tocara, hizo que el Señor pusiera en su corazón el poder compartir los alimentos que necesitaban. Esa es la manera en que Dios obra, a través de los otros que tienen ese sentir, que son sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Qué maravilloso y qué felicidad y alegría pudo haber sentido aquel hermano de ver su oración contestada. Por eso precisamente en el versículo que leímos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El testimonio de este hermano es algo maravilloso que nosotros podemos compartir, y de saber que tenemos un Dios vivo y de saber que nuestro Dios conoce nuestras necesidades y que a través de la oración su obra se sigue realizando. Nosotros debemos de ser sensibles precisamente al Espíritu Santo para conocer cuál es la necesidad que está pasando nuestro hermano.
Si nosotros somos sensibles a su voz, el nombre del Señor se glorificará en su pueblo. Y no solamente con los creyentes en relación a que nosotros estemos en la disposición de poder realizar estas obras de generosidad, debe de ir más también a aquellos que no conocen al Señor, porque por el testimonio muchos vendrán a Cristo. Por el testimonio de la generosidad vendrán muchos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es algo que nos enseña cómo debe de ser nuestra conducta. Y por supuesto, esas acciones de bondad son las que manifiestan el amor de Dios entre nosotros. Ya no somos los mismos que venimos del mundo. Ya han pasado varios años en el cual hemos estado en el reino de los cielos y debe de cambiar nuestra conducta hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Debemos de aprender a hacer el bien, debemos de aprender a sobrellevar esas necesidades para poder estar en la disposición de poder apoyarles. Como cuerpo de Cristo debemos de identificarnos con nuestros hermanos, debemos de participar en esas necesidades y por supuesto Dios se glorificará. La palabra del Señor nos enseña también algo muy especial ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 17. La palabra del Señor nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras versiones, en la versión La Palabra de Dios para Todos, nos dice: en realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Aquí ya nos da un poquito de más luz en esta versión, pero también quiero compartir la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y nos dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. La palabra del Señor es bien clara y nos dice: el apóstol Pablo en ningún momento estaba pidiendo esas dádivas, esos regalos que vinieran hacia él. Es una forma de cómo el Señor va a hacer abundar lo que se está dando en algo que venga para Él, que está siendo de utilidad para los demás. Entonces aquí leemos que en realidad yo no pretendo que me den regalos. El hecho de que se solicite la ofrenda es para que esa ofrenda traiga un fruto, pero ese fruto debe de ser de beneficio para el que está dando. Y por eso él habla muy claro: en realidad yo no pretendo que me den regalos. Él no pide nada para él, pero el hecho de que el creyente disponga en su corazón dar algo, se va a convertir en bendición porque Él está sembrando. Sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Y puedo volver a leer la otra versión porque es importante, la NBI. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. En ningún momento no, sino que él dice, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Aquí está muy claro, creo que todos, o en la gran mayoría, tienen una cuenta de banco
Y el hecho que el Señor nos ha enseñado es, dando es como se recibe. En el momento de que esta palabra nosotros la entendamos y la vivamos, nosotros podemos recibir los beneficios del Señor, porque entonces tendremos en nuestra cuenta los beneficios que el Señor quiere. Esas bendiciones aumentarán en nuestras cuentas. ¿Pero para qué? Para seguir haciendo la obra del Señor, para siendo nosotros aún más generosos por la abundancia que el Señor nos hace poder disfrutar. El hecho de que nosotros podamos realizar su obra es porque el Señor ha derramado esa bendición sobre nuestra vida. Así que vale la pena que nosotros podamos meditar muy bien esta palabra de generosidad, de bondad, de justicia, que nosotros practiquemos este estilo de vida para que el Señor se glorifique en su pueblo. Anhelamos nosotros que el Señor se glorifique de esta manera, porque también el pueblo va a recibir muchas bendiciones. Desde el momento que nosotros nos disponemos a poder colaborar, a poder ser de bendición para nuestros hermanos, esa acción nosotros la podremos ver físicamente en nuestras vidas. Es algo que el Señor dejó establecido y es algo que el Señor cumplirá, porque Él lo ha dicho. Así que lo vuelvo a leer: no es que busque dádivas, sino que busco fruto abundante en vuestra cuenta. Aprendamos a ser generosos, aprendamos a despojarnos para poder apoyar al que lo necesita. Obedezcamos la palabra del Señor, escudriñemos y que Él mismo nos haga entender a través de su Espíritu Santo las riquezas de su palabra que están escritas y que nosotros debemos de vivir. Así que en esta noche el consejo es que cada uno de nosotros siga siendo generoso, abra su corazón para poder ser de bendición a aquellos que lo necesitan. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Aprendemos de ti que tú estuviste, Señor, en estos años de ministerio aquí en la tierra, haciendo el bien para todo aquel que se presentó delante de ti. Aún vinieron a rogarte a ti, Señor, que hicieras el bien a aquellos por los cuales estos hombres intercedieron. Tú escuchaste sus peticiones, tú obraste de una manera especial y nos enseñaste cómo hacerlo. Permítenos que como tu iglesia, Señor, lavada con tu sangre, y que hemos escuchado estos principios, Señor, y que es tu palabra la que debemos de poner en práctica. Permítenos, Señor, realizarlo, entenderlo, conocerlo, para que tú te agrades, oh Dios, de nuestra forma de conducta y de vida que caminaremos, Señor, en esta tierra. Sé propicio, Padre, que seamos ejemplo a los demás, que seamos ejemplo, Señor, de poder llevar a cabo a la realidad, oh Dios, esta palabra, que no seamos únicamente oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por escucharnos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga y que descansen. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.